Vamos a grabar. Las bendiciones de la enfermedad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oramos. Padre nuestro, buen Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das para meditar tu palabra. Suplicamos de tu ayuda, Señor, y te rogamos también de tu misericordia, que derrame sobre nosotros, Señor, buen entendimiento. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos, amigos también. Hoy es viernes 11 de septiembre del 2020. Nuestro tema, las bendiciones de la enfermedad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, como saben, en esta sección da cuenta de que para que no fuese en sobremanera tentado e inducido o conducido a una actitud soberbia y otros muchos pecados que se asoman, ¿verdad?, juntamente con la soberbia y la envidia o el envanecimiento. El apóstol Pablo dice que, o asume, nos lleva a entender que fue Dios quien permitió que este aguijón en su carne, cualquiera que fuese la condición, sabemos que afectaba su carne, es decir, afectaba su cuerpo al grado de ser como una enfermedad o al grado de ser un padecimiento. Y nos dice en este versículo que 3 veces había rogado respecto a este asunto. Este pasaje es conocido, el de segunda carta a los Corintios en su capítulo 12, porque generalmente nuestro versículo de referencia siempre es el versículo 9, donde Dios da este mensaje a Pablo acerca de que debería bastarle su gracia. Pero también es importante considerar la enfermedad, y es importante para nosotros en esta hora considerar la enfermedad. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos de la enfermedad? Mire, muchas personas de forma aparente o de forma superficial llegan a pensar que la enfermedad es una ocasión para apreciar la salud, y es importante saber que esto es así. Y sin embargo, no llega a suplir toda la necesidad del alma. Este hecho no llega a decirnos cuál es el propósito que nos muestra cómo es que Dios de forma directa está interactuando en nuestras vidas. Algunas personas piensan que conservar la salud nos permite no ser vulnerables ni débiles, y que esto nos debe llevar a poner mucho esfuerzo en conservar la salud. De igual manera, sea que estemos enfermos y apreciemos la salud, o estemos sanos y luchemos por mantenernos en esa salud para no ser vulnerables, hay algo mucho más profundo en la enfermedad, no en sí misma, sino en cómo Dios la toma y la usa para tratar con nuestras almas, para tratar con nosotros. Algunos pensamientos podrían ser llevados a decir, bueno, es que la enfermedad nos conduce a mantenernos cuidadosos de tener salud, porque esto nos ayuda o esto nos permite servir a Dios. También deberíamos pensar este razonamiento, es cierto, el mantenernos salud tiene como fin el que tengamos un buen servicio a Dios. Y sin embargo, hermanos, hay algo mucho más importante o mucho más profundo que solamente estos aspectos. Y esto lo podríamos preguntar muy sencillamente. ¿Y Cristo? ¿Y nuestras almas? ¿Y el propósito eterno de Dios? ¿Cómo tiene que ver eso con la enfermedad? Bueno, las bendiciones de la enfermedad nos permiten, en primer lugar, depender de Dios.
En el Salmo, en el capítulo 9, en el versículo 19 al 20, el salmista habla orando a Dios o clamando a Dios, pidiendo a Dios: Señor, no permitas que nosotros nos levantemos, hablando en términos de una fuerza, de una aparente salud, de una aparente fortaleza en nosotros mismos. No lo permita, Señor, sino que permítenos ver que no somos más que hombres, que no somos otra cosa sino hombres. Y esta declaración de este salmo nos permite saber que es necesario para el creyente, es necesario para el ser humano en general, pero para el creyente es una gran bendición saber que por medio de la enfermedad Dios le muestra, le enseña, le conduce a aprender y a entender cuán profunda, cuán grande y cuán cercana es necesaria la gracia de Dios, y por lo tanto nos permite saber cuán dependientes somos de Él. El apóstol Pablo dice que había rogado 3 veces. ¿Está mal que roguemos por nuestra salud? Por supuesto que no. Tampoco está mal que nosotros tengamos el entendimiento de que mientras tenemos salud podemos servir de mejor y mayor o más ampliamente a nuestro Señor. Y sin embargo, lo que notamos en este pasaje es que la motivación de Pablo para pedir salud, aun cuando lo hubiera hecho 3 o muchas más veces, no iba más allá de lo que Dios quería hacer en él. Y cuando Pablo recibió las palabras «Bástate mi gracia», sabía que era eso suficiente, que Dios entendía que Dios estaba demandando de él depender. Y esto es una de las bendiciones de la enfermedad. Otra de las bendiciones de la enfermedad es el propósito de la vida. La enfermedad nos enseña el propósito de la vida, y bajo la enfermedad nos recuerda el sentido de amenaza sobre nuestra propia vida, lo cual nos lleva a preguntarnos precisamente, ¿no?, el propósito para lo cual Él nos permite tener enfermedades. Ahora, hay personas que no creen que la enfermedad venga de Dios, que viene del diablo. Hay personas que creen que no viene del diablo, sino que viene de Dios. De cualquier manera, y no estoy justificando, nosotros creemos firmemente que la mano soberana de Dios controla no solamente nuestra salud, sino también interfiere con respecto a nuestra salud en medio de la enfermedad, como sucede en la segunda carta a los Corintios, en este capítulo, ¿no?, que estamos meditando, en los versículos 8 y 9, Dios permite que aún el adversario traiga un padecimiento que abofetee al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no se pone en contacto con el enemigo para tratar de superar esta situación, más bien espera que el propósito de Dios en la vida del apóstol Pablo sea cumplido. Así que nosotros tenemos que decir esto. Hay personas que piensan de una forma en la salud o en la enfermedad, pero ya sea en la salud o ya sea en la enfermedad, el propósito de la vida es darle la gloria a Dios. Este es el propósito que buscamos mientras enfermamos o mientras estamos sanos. Quizá mientras estamos enfermos, Dios descubre nuestras verdaderas intenciones egoístas y nada, no hay nada que buscar, o no es hallado nada en nuestro corazón, nada que busque a Dios, sino la salud. Pero la enfermedad en los creyentes permite que el creyente sea cuestionado, sea preguntado y al mismo tiempo piense en el propósito de Dios, en el propósito de la vida. Es la gloria a nuestro Dios. Una tercera bendición es el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo fue dirigido a esta respuesta: bástate mi gracia. ¿Había razones por las que el apóstol Pablo podría pedir salud? Claro. Muchas veces él miraba que sus limitaciones, ya sea en enfermedad o en la cárcel, le llevaban al apóstol Pablo al Señor, le llevaban al apóstol Pablo a pedir por libertad o por salud. Y sin embargo, estas palabras de Dios, bástate mi gracia, son palabras que le conducen a él no solamente a tener este entendimiento, esta voluntad de Dios, sino a crecer espiritualmente, a saber que el fortalecimiento de su mente depende de Dios y está en Cristo, que el fortalecimiento de su alma viene
El fortalecimiento de su alma viene como consecuencia de la confianza en las palabras de su Salvador. Bástate, estate completo, sé satisfecho, permanece pleno o mantente suplido, ¿no? Sé suplido en mi gracia. Aquí hay una forma, una declaración en que el apóstol Pablo es llevado a vivir en una forma de un crecimiento espiritual en esta experiencia. La cuarta bendición de la enfermedad la notamos en el conocimiento de Dios. Job en el capítulo 19, en el versículo 25 y al versículo 27, dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi carne, en mi cuerpo veré a Dios. Estas cosas son comunes entre el conocimiento de Cristo y que Él es la resurrección de la vida en la iglesia cristiana, pero Job está diciendo esto a inicios de lo que la historia registra como la era de los patriarcas o la etapa de los patriarcas. ¿Cómo es que Job llegó a conocer a su Señor de una forma tan íntima, a tal grado de que tuviese un entendimiento de que aun cuando muriera habría de ver resurrección en la esperanza de Dios y que ese Redentor no moriría, sino que tendría esta gloriosa gracia para todos los que creyeran en Él? Es un conocimiento más profundo de lo que pensamos o nos imaginamos. De la misma manera, cuando nos enfermamos, el propósito de Dios al darse a conocer en nosotros es que nuestro conocimiento espiritual también crezca, y crecemos al conocer de Dios. Que Dios nos conceda esas bendiciones en el tiempo de la enfermedad y en el tiempo de la salud, que no nos desviemos en pensamientos vanos y egoístas. Que el Señor nos conceda gracia en medio de las dificultades y de la enfermedad. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias. Nos das tu comunión y tu compañía, Señor, y tu fidelidad. Nos conduce, Señor, al conocimiento de tu persona. Nos muestra, Señor, cuán profundos son tus pensamientos acerca de nosotros, y Dios nos llena de amor el corazón, saber que piensas en nosotros bajo cada circunstancia que has planeado para nosotros, con el propósito, Señor, de que en cada cosa te demos la gloria y aún en medio de la enfermedad te glorifiquemos. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en esta noche, por la comunión de los hermanos. Te suplico, Señor, que también consueles a mis hermanos en medio de las dificultades y suplas sus necesidades, Señor. Que como el apóstol Pablo nos bastemos en tu gracia, nos sintamos satisfechos y suplidos en tu gracia, y que nos conduzca, Señor, también en medio de la enfermedad, a reconocer, Señor, a reconocer tu gracia y a tu Hijo Jesucristo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.